cuando yo vine acá el año pasado. Okay. O sea, son una abrumadora minoría y me alegro, porque la idea es tratar de llegar a gente nueva, ¿no? Para difundir un mensaje que tiene una conexión con la fe, pero que es un lenguaje traducido al lenguaje terrenal. Es decir, es importante que ustedes como cristianos también tengan la capacidad de comunicar en términos seculares, porque lo político se maneja en esos territorios. Como bien dijo el pastor, yo soy húngaro-peruano. Miklos es mi nombre, todo el mundo me dice Miklos, y traducido es Nicolás. Así que mi nombre en español es Nicolás, pueden decirme Nico si quieren. Y sí, bueno, abordo temas de ciencia, tecnología, filosofía política, especialmente el pensamiento conservador. El pastor citó a Edmund Burke, gran conservador irlandés. Pero el experto en globalización es mi querido Agustín. Y Agustín, de hecho, les paso el dato, Agustín va a sacar muy pronto un libro sobre globalismo. Así que ya saben, cómprenlo, porque va a estar muy bueno. Y así que Agustín, un fuerte aplauso para mi querido Agustín también. Y me alegra también por primera vez coincidir con una mujer a quien no conocía, debo decir, no la conocía hasta hace más o menos un par de meses. Y resulta que empecé a investigar un poco el trabajo que está haciendo con una organización bastante potente que se llama Moms for Liberty. Cata Stude, que ha sido un placer también conocerte. Un fuerte aplauso para Cata también. Y bueno, sin más preámbulo vamos a entrar en materia. Yo calculo que esta presentación va a tomar unos 40-45 minutos. Pero sí les puedo garantizar algo, que al término de esta presentación ustedes van a tener una comprensión mucho más amplia y más compleja de cómo estos fenómenos que la agenda arcoíris nos está impulsando, cómo se articulan y qué relación tienen, por ejemplo, el aborto con el feminismo, con el cambio climático y con todas estas cosas que se están viniendo de golpe. Es como que nos estuviesen tirando bombas por todas partes y la gente no sabe por dónde empezar. No tiene sentido. ¿Qué está pasando? Es parte de la estrategia. La parte de la estrategia es confundir a la gente bombardeándola con una serie de problemas. Inmigración, economía, género, feminismo. Ahora vamos a desenmarañar un poco este nudo y vamos a entender qué está pasando. El título de mi presentación es Tecnología y Cambio Antropológico. Y la idea de toda presentación es que lo difícil sea fácil. Y eso es lo que voy a hacer, tratar de explicarles en un lenguaje sencillo qué es lo que está pasando y cómo articulo esta problemática. ¿Qué rol cumple la tecnología en los cambios que hoy estamos viviendo? ¿Qué rol cumple la tecnología en las agendas perversas que se están imponiendo sobre nuestros hijos, nuestras familias? La disolución de nuestros países, la soberanía. Cada país tiene su propia problemática, pero fíjense, hay un patrón común. Problemas de inmigración no solamente acá en los Estados Unidos, en Europa Occidental también, en América también, con la inmigración, con la diáspora venezolana. Y fíjense, todos los países están sufriendo el impacto de la ideología de género. No es que solamente sea un país u otro, es hemisférico. Y el feminismo radical es hemisférico, y la agenda trans es hemisférica. El cambio climático es hemisférico. Fíjense, esto ya nos dice que acá no hay algo espontáneo. No es posible que cada país que tiene una particularidad en lo geográfico, en lo cultural, en lo gastronómico, en lo lingüístico, que todos los países tengan exactamente los mismos problemas. Esto no es espontáneo, esto está dirigido. Eso que quede absolutamente claro, ¿ok? Pero vamos a ir entonces ahora a un ataque a la identidad, que creo que es un concepto clave, la identidad de la nación que está siendo socavada, ¿no? A través de esta idea del globalismo, que precisamente Agustín va a hablar también sobre esto, la identidad a nivel del individuo. ¿Qué somos? ¿Somos hombres, somos mujeres trans, hombres trans? ¿Somos transedad, transespecie, transcapaz? ¿Somos género fluido, cisgénero, poliamor? Y así pueden ir contando infinitas categorías de identidad, porque cada uno puede inventarse una identidad y eso está bien. Yo puedo en estos momentos identificarme como transmicrófono. Y no se rían, porque esto podría llevarlos a la cárcel por discurso de odio. A ese nivel de ridículo hemos llegado. Pero bueno, lo que yo voy a hacer entonces en esta presentación de 45 minutos es explicar cómo la tecnología tiene un impacto directo y un efecto directo sobre las agendas que se están implementando. Y vamos a partir con esta imagen.
Lo que ustedes están viendo acá no ha sido generado por inteligencia artificial. Estos son seres humanos reales. Y han aplicado lo que se llama body morphing, una técnica donde modifican su composición corporal. Y empiezan con estas, ¿no? Empiezan con un tatuaje, con un piercing, y después derivan en esto, en la total abolición de su identidad. En nombre de la libertad, hacen eso. Pero acá lo que estamos viendo es algo que nos genera una reacción negativa, adversa. ¿Por qué creen que sienten esta reacción adversa? ¿Qué es lo que pasa en sus corazones? ¿Qué les impulsa a ustedes a decir esto no está bien? Alguien que suelte algo por ahí. Antinatural, ¿ok? Demoníaco. Pierde la identidad, mutilación. En el fondo lo que vemos aquí es cómo se devalúa la dignidad del ser humano. Se devalúa la integridad y la dignidad de ese ser humano, ¿no? Ya no es una diversidad que se busque, una diversidad en términos intelectuales, en términos espirituales, ¿no? La diversidad que nos debería interesar es la diversidad de pensamiento, ¿no? Cómo valorar a la gente por lo que piensan, por lo que hacen, no por cómo se ven. Esta es básicamente la instrumentalización u objetivización del ser humano. El ser humano como una cosa que puede ser modificada para esto. Y el problema es que esto parecía algo marginal hace unos años, pero resulta que hoy cada vez más jóvenes y adolescentes ven esto y dicen, esto me parece interesante, me parece atractivo. Y en nombre de la libertad vamos a empezar a destruir nuestra identidad. Lo que se está afectando aquí es dos elementos: la naturaleza del ser humano y la condición del ser humano. Y ahora voy a explicar qué significa esto. El hombre de Vitruvio es un dibujo, un sketch bastante conocido de Da Vinci. ¿Qué significa naturaleza humana? ¿Nosotros qué somos? Seres humanos. Puede venir un animalista y nos va a decir, pero bueno, los animalitos también son seres, porque están viendo ahora que están tratando de elevar moralmente a los animales y degradar moralmente al ser humano para equipararlos. Ya no solamente van a ser derechos para las personas, ahora también quieren crear derechos para los animales. Y se habla de categorías como personas no humanas o seres sintientes, que nos ponen a todos en el mismo nivel. El ser humano es un ser sintiente, la ameba también, ¿no? Un ratón también, y las vacas son personas no humanas. Bueno, cuando hablamos de naturaleza estamos hablando de todo aquello relacionado principalmente con lo biológico. La naturaleza del ser humano es, por ejemplo, la anatomía humana. El hecho de que somos seres bípedos, con 2 brazos, 2 piernas, una nariz. Yo puedo verlos a ustedes y yo, sin ser igual a ustedes, puedo identificarlos como parte mía, ¿no? Me identifico naturalmente con ustedes. Genéticamente tenemos un código genético particular. Fisiológicamente funcionamos de una manera distinta, por ejemplo, a los rumiantes, que tienen 3 o 4 estómagos. Y reproductivamente funcionamos diferente que los reptiles. Por lo tanto, esa naturaleza sí indica que hay diferencias, que somos algo especial. Psicológicamente también. A partir de esa naturaleza, de esa forma, ¿no?, en la que nosotros estamos configurados anatómicamente también, se desprende algo que es la condición del ser humano. ¿Qué significa la condición del ser humano? Vivir en este mundo y experimentar este mundo y entender este mundo como seres humanos, a partir de esa naturaleza. ¿Qué es la condición humana? El ser humano es la única especie que puede registrar su pasado, la historia. ¿Qué otra especie registra su pasado? Ninguna. Somos la única especie que puede tener pensamientos abstractos complejos, la capacidad de filosofar. Ninguna otra especie la tiene. Y somos la única especie que tiene cualidades o capacidades estéticas superiores. El arte, la pintura, la literatura, la música, son expresiones artísticas que ninguna otra especie tiene. Por lo tanto, a partir de esa naturaleza, se desprende esa condición o experiencia vital del ser humano que nos hace vivir en este mundo como seres humanos. Y eso que hoy se intenta relativizar nos diferencia de las demás especies. De la misma manera, por ejemplo, en que el ser humano es un ser que tiene dimorfismo y dualismo sexual. Somos hombre y mujer, punto. No hay más. No hay tercer sexo, no hay quinto sexo. Son construcciones ideológicas y las mujeres tienen una forma
de comportarse y los hombres otra, porque fisiológicamente tenemos distintas hormonas y tenemos distinta configuración anatómica. Esta categoría de hombre trans no existe, es una invención. Mujer trans no existe, es una invención. Pero fíjense qué importante es esto, cómo el lenguaje crea realidades. Y por eso es que estos sujetos, los progresistas, atacan, ¿no?, a partir del uso del lenguaje. ¿Y a quiénes atacan? ¿A quiénes dirigen sus discursos? Niños, adolescentes y jóvenes, en ese orden de importancia, porque son las mentes más vulnerables, quienes menos experiencia tienen. Entonces, fíjense, para que tenga sentido lo que he dicho de naturaleza y condición y por qué a partir de nuestra naturaleza experimentamos el mundo como lo hacemos. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, nos modificaran genéticamente y nos convirtieran en hombres delfín y viviéramos en el océano? ¿Sentiríamos el viento? Y esas canciones que le dedicamos a la amada, con el viento, y las imaginamos como el viento le sopla el pelo, ¿no? O si nos volvemos, por ejemplo, hombres murciélagos, y perdemos la capacidad de ver, pero podemos tener este sonar que nos permite no golpearnos con los objetos. Fíjense entonces cómo la naturaleza, si yo cambio esa naturaleza, ¿qué voy a cambiar? La condición, la experiencia de vida. Eso quiero que lo tengan claro. ¿Qué está pasando ahora? Vamos a un aspecto, ¿no?, donde se vende esta idea del evolucionismo darwiniano. Yo tengo formación científica, yo soy médico veterinario, y les puedo decir con total certeza que la teoría de la evolución es eso, es una teoría. No es un hecho, es una teoría que no ha sido validada científicamente aún. De hecho, hay vacíos, sobre todo en los registros fósiles, que no terminan de explicar la teoría del Darwin. Pero el problema es que esta teoría en las universidades se ha convertido ¿en qué? En religión. Es una religión secular. Y hoy ser un científico y negar que la teoría de la evolución es un hecho significa ser considerado un paria, un primitivista. Es decir, esa misma ciencia que, ataca a la gente de fe, recurre también a un acto de fe al creer ciegamente en una teoría que no ha sido probada científicamente al 100%. Pero fíjense en esta representación. Pasamos del mono, supuestamente, al ser humano, y finalmente, ¿qué tenemos hacia la derecha? Un cyborg. Pero qué locura, ya estamos hablando ya de cosas de ciencia ficción. Bueno, después de esta presentación van a ver cómo la ciencia y la tecnología y los avances, entre comillas, que se han logrado, ya están borrando estas distinciones. Y que técnicamente, les adelanto, técnicamente es posible crear esto. ¿Ok? Lo que vemos ahí es un cyborg. ¿Y qué es un cyborg? Es la fusión de un ser humano con elementos tecnológicos. Por ejemplo, ¿no?, se adscribe abiertamente a esta ideología, no sé cuántos de ustedes la conozcan, que es el transhumanismo. ¿Cuántos conocen qué es el transhumanismo? Levanten la mano, por favor, quienes sepan qué es el transhumanismo. ¿Nadie más sabe qué es el transhumanismo? Uy, hemos entrado en terreno fértil acá. Bueno, el transhumanismo es una ideología, es un movimiento político, es un movimiento religioso, místico, que lo que propone es, entre comillas, mejorar al ser humano aplicando tecnología al ser humano. ¿Y cómo busca mejorarlo? En lo intelectual, en lo físico, en lo cognitivo, es decir, en el aprendizaje e incluso en lo moral. Entonces, un transhumanista te va a decir, no, vamos a fusionarnos con chips, con discos duros, vamos a modificarnos genéticamente. ¿Para qué? Para convertirnos en superhumanos. Pero ese periodo del humano, ¿no?, del Homo sapiens, al Homo Deus, al hombre Dios, porque eso es lo que aspira, ¿no? El transhumanista detesta al ser humano como es. Lo encuentra inferior, lo encuentra poco desarrollado, débil. Hay que mejorarlo tecnológicamente. Ahí lo vamos a convertir en un superhombre. Y va a ser tan superhombre que no va a necesitar de Dios, porque se va a convertir ese hombre en Dios. Esa es la promesa que hace el transhumanismo. ¿Y qué promete? Superlongevidad, que las personas vivan eternamente. De hecho, ya hay lobbies en la Organización Mundial de la Salud que buscan declarar a la muerte una enfermedad. Ahora, quiero que reflexionen. ¿Qué significaría para el ser humano que se rompan estos conceptos o que desaparezcan estos conceptos de vida y muerte? Dejamos de ser seres humanos. Así de sencillo. Pero no solamente buscan la superlongevidad, buscan la superinteligencia.
Dicen que somos amebas, somos seres inferiores intelectualmente. Y que podemos usar estas tecnologías ¿para qué? Para potenciar nuestros cerebros, convertirnos en seres capaces de procesar toneladas de información. ¿Okay? Y la última promesa, el super bienestar. Sostienen que de nada sirve ser súper longevo y súper inteligente si la calidad de vida va a ser pésima. Por lo tanto, ellos, ¿qué proponen? Modificarnos genéticamente para que vivamos solamente en un mundo de placer. De hecho, le llaman el imperativo hedonista. Es imperativo modificarnos genéticamente para vivir en un mundo de placer. Fíjense qué relación tiene esta orientación hedonista con la educación o ni siquiera educación, estoy hablando de tonterías. El adoctrinamiento que están recibiendo nuestros niños, adolescentes y jóvenes. ¿Hacia dónde se orienta su cultura? Hacia la autosatisfacción constante. Sexo, drogas, videojuegos, comida, autogratificación, autoconsumo constante. Es esta orientación hacia el placer. Y se está cultivando una generación completa de jóvenes que son incapaces de relacionarse con otros porque solamente están preocupados de autosatisfacerse. Y eso tiene que ver con esta cuestión del transhumanismo. Me van a decir, pero qué locura. Bueno, siempre digo, porque se acusa al que propone estas teorías, se le dice conspiranoico. Eres un conspiranoico. Conspiranoico sale de la boca del ignorante. ¿Por qué? Porque hay tecnologías que sí permiten esto hoy. Entonces, detrás de todo esto está esta idea del transhumanismo. ¿Y cuál es el fondo del transhumanismo? Redefinir el concepto de ser humano y a partir de esa redefinición del concepto de ser humano, reconfigurarlo. ¿Cómo? Con tecnologías. Paso a explicarlo con un ejemplo. Redefinir al ser humano. Ya no somos seres humanos solamente, sino que hay personas no humanas o seres sintientes. Entonces ya no solamente somos seres humanos. Y no solamente eso. Ya no somos hombre y mujer, no. Ahora somos 217 millones de géneros, trans hombre, trans mujer. ¿Se fijan cómo han redefinido el concepto? Y a partir de esa redefinición viene la reconfiguración. Si yo hoy me siento mujer, me voy a un hospital, me hago una cirugía de reafirmación de género donde van a utilizar tecnología, bisturí, rayos, etc., para cortarme, y eso va a generarme un supuesto órgano, un cambio de sexo. A partir entonces de esa redefinición, reconfiguré. Ahora fíjense qué pasaría si otra persona se identifica como un transrobot. Podría hacerse otro tipo de cirugía. Ya no se cortará el pene o se creará una vagina artificial, sino que se pondrá un chip en la cabeza, un disco duro en la espalda. Y poco a poco podemos ir reconfigurándonos y redefiniéndonos de miles de maneras. Piensen en esto. ¿Qué pasa con el concepto de somos creados a imagen y semejanza de Dios? Por eso es que esta ideología y toda la cultura progresista que permea esta basura es abiertamente anticristiana. Es así de sencillo. Bueno, hasta ahora, ¿están entendiendo lo que voy? ¿Sí? Qué bueno. Vamos a empezar entonces, ¿qué está pasando con esta idea de qué justifica entonces que nos redefinamos? Les decía, el mensaje va a los niños, adolescentes y jóvenes en ese orden. Los mayores de 35 o 40 años no importamos. Somos un lastre y esperan ellos que nos muramos temprano para que puedan atacar a nuestros hijos. La idea que ellos están promoviendo es que estos cambios y estas redefiniciones son importantes. ¿Por qué? Porque indican que estamos orientados hacia el progreso. Es decir, todo aquel que apoye esta redefinición y esta reconfiguración está orientado hacia el progreso. Es una persona que mira hacia el futuro, que tiene visión. Es una persona que es tolerante, inclusiva. Todas esas cualidades que el progresismo siempre trata de asignarle a todos aquellos que promueven sus perversas ideologías. Hoy, por ejemplo, oponerse a un cambio de sexo en menores de edad es ser un fascista, un anticiencia. Es increíble, anticiencia. Ser básicamente un salvaje. Quienes se oponen a toda esta basura son fascistas, conservadores, fanáticos religiosos, son lo peor de la sociedad. Y así es como se va atacando especialmente a los más jovencitos. Se les asusta, porque si tú los estigmatizas y ellos no tienen todavía los argumentos para defenderse, ¿qué hacen? Se van a callar. Nadie va a querer hablar porque nadie va a querer no solamente ser señalado como ignorante, sino como antiprogreso, como alguien malo en esta sociedad. Pero resulta que no.
quienes estamos del lado correcto somos nosotros. Bueno, vamos a ir entonces en nombre del progreso. ¿Y el progreso qué es lo que está haciendo? Bajo esta idea de progreso se nos viene una serie de desafíos que nos plantean los promotores de estas agendas. ¿Quiénes son los promotores de estas agendas? En este país, abiertamente, los demócratas, abiertamente. En Europa, los liberales. En Sudamérica, cualquiera, siempre y cuando le financien bien y le rompan la mano con una buena cantidad de billetes. Toda persona que apoye esta idea de progreso tiene que entender que el mundo necesita enfrentar ciertos desafíos. Y ahí surge la agenda arcoíris, que es múltiple. ¿Y cuál es la primera problemática que nos plantea? El cambio climático. Ojo, miren, pero ¿qué tiene que ver que esté hablando del ser humano, la redefinición, con el cambio climático? Aquí vamos a ir atando cabos. ¿Qué significa? ¿Qué nos están diciendo? ¿Quién está produciendo la destrucción del planeta Tierra? Nos están diciendo que el cambio climático es un cambio antropogénico. Antropos, hombre, génesis, origen. Quien lo causa es el hombre. Pero resulta que cualquier persona con básica intermedia, ¿no?, va a decir, pero bueno, resulta que ¿quién produce más cambio en el clima? ¿El ser humano o el sol? Ser humano. A ver, ¿qué elemento tiene más impacto en el cambio del clima? ¿Nosotros o el sol? Sol. Gracias, hay esperanza en este mundo. Hay esperanza en este mundo. El sol, claramente. Y después del sol, los ciclos de vapor de agua, las nubes, largamente. Y el ser humano tiene un impacto, pero tiene un impacto marginal sobre el clima. De hecho, es tal el nivel de idiotización e ignorancia que se nos dice ahora, se ha demonizado una molécula que tiene por codificación CO2. ¿Qué es CO2? Dióxido de carbono. Para cualquiera que haya estudiado botánica básica, el dióxido de carbono es la comida de las plantas. Lo vamos a poner así de sencillo. Las plantas comen CO2, luz y agua. Sin CO2 no hay comida para las plantas y se mueren. ¿Qué pasa si bajamos los niveles de CO2 a niveles críticos? Las plantas se van a morir. Es así de sencillo. Ahora, ¿qué significa esto? Yo no estoy negando que el clima cambie. No, el clima cambia. Todos los días, mañana va a ser distinto a lo que fue ayer y ayer es distinto a lo que fue hace un año. Esa es la trampa. El clima está cambiando constantemente. Pero ¿cuál es la causa de ese cambio? Cuando se dice que es causa antropogénica, ahí lo que se aplica no es ciencia sino política, porque se ha generado un consenso científico, entre comillas, donde cualquiera que cuestione ese consenso científico va a ser satanizado. Cualquiera que se atreva en el mundo de la universidad, en el mundo de la investigación, a cuestionar estos resultados, inmediatamente va a ser expulsado de la academia. ¿Y cómo avanza la ciencia en el mundo? ¿Y cómo ha avanzado a lo largo de la historia? Porque se contradice, porque siempre hay cuestionamientos y refutaciones, y la ciencia funciona en ese entorno. La ciencia nunca ha sido ciencia por consenso. La ciencia por consenso es lo más anticientífico que hay, porque no es ciencia, es dogma. Y lo que hoy tenemos no es ciencia, es dogma. En el peor de los casos, yo digo, el tema del cambio climático tiene que ser verificado por científicos independientes, pero cuando ustedes ven quiénes son los que pagan esas planillas, siempre son los filántropos, ¿no?, los grandes fondos de inversión y todos aquellos interesados en promover la banderita arcoíris, que tienen en sus estatutos Diversity, Equality, Inclusion. Son los mismos de siempre. Bueno, el punto del cambio climático es el siguiente. Se nos está diciendo que el ser humano está destruyendo el planeta. De hecho, David Attenborough, un zoólogo británico muy conocido, nos ha calificado de plaga. Somos una plaga, la plaga humana que está destruyendo el planeta Tierra. ¿Y qué herramienta utiliza para destruir el planeta Tierra? El capitalismo. Por lo tanto, el ser humano usa el capitalismo para destruir a la madre Tierra. Y esa destrucción de la madre Tierra está causando que el clima vaya modificándose. Y el problema es que si no hacemos nada, eso es lo que nos dicen, de acá a 2100 vamos a estar con temperaturas de 4, 5, 6 grados Celsius y nos vamos a morir casi todos. Pero bueno, fuera que solamente se murieran los seres humanos asquerosos, sobre todo como piensan las generaciones más jóvenes. Se van a morir las tortuguitas de Costa Rica,
Se van a morir los chanchitos de Vietnam, las mariposas, monarcas de México. ¿Todo por quién? Por la culpa de ese ser despreciable que es el ser humano. Se les enseña a odiar a la propia especie. Pero acá hay otro truco, y esto es por eso que digo que el tema del cambio climático es la agenda principal. ¿Por qué? Porque si sostienes que el ser humano está destruyendo el planeta Tierra y si no hacemos nada para destruir a la plaga y vamos a tener un problema, un colapso, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la solución? Hay que... aquí el hombre está, pero está súper atento. Muy bien. Lo que estamos haciendo es, tenemos que frenar esa destrucción y tenemos que atacar el origen. ¿Y cómo frenamos a la plaga humana? No la podemos exterminar abiertamente con los campos de concentración, y eso sería muy escandaloso. Muchas redes sociales, todo el mundo tiene un celular, ahí de repente pasa ahí de un campo de concentración, escándalo. ¿Cómo los vamos exterminando o los vamos limitando? El aborto. Por ahí va la cosa. Sexo y reproducción. ¿Cuál es la obsesión de la bandera progresista? Todo es sexo y reproducción. Da lo mismo que seas un ignorante, que seas el peor de la clase, pero si eres un transformer, puedes entrar becado a una universidad. ¿Sí? Y para las cuotas de ingreso al trabajo, tienes que cumplir con ciertas cuotas. Tiene que haber un porcentaje de personas que sean de cierto color de piel, otros que sean mujeres y otros que sean transformers. Y así nos vamos. El sexo y la reproducción son la obsesión. Y aquí entramos a las maneras de cómo se va controlando la plaga. Y de aquí voy a relacionarlo con lo primero que les hablé, porque no van a pensar que yo estoy simplemente tirando cosas. No, no, no. Esto está todo articulado. 6 años de trabajo. ¿Qué es esto? No. Es un No. hombre y una mujer. Allá hay un hombre Embarazada. que se transformó en mujer y una mujer que se transformó en hombre y que está embarazada. Tenemos a una trans mujer y un trans hombre. Este es un caso de la India. No es el único, acá en los Estados Unidos. Pero no solamente tenemos estos casos grotescos, tenemos casos donde el hijo que es trans le donó esperma a la mujer que es hombre, pero como es hombre y no puede quedar embarazada, finalmente ese esperma se lo dona a la mamá del novio que es novia para que quede embarazada. Fíjense, redefinición y reconfiguración del ser humano utilizando tecnología. Acá no hay conspiración, son ejemplos concretos. El problema es que no solamente estamos afectando la anatomía del ser humano, la naturaleza y la condición, sino que eso también destruye las instituciones. Matrimonio deja de tener sentido, porque el matrimonio es entre un hombre y una mujer, tienen progenie, se multiplican. Acá ya el matrimonio deja de tener sentido, porque 2 hombres se pueden casar, 2 mujeres se pueden casar, un hombre que se siente mujer con un hombre que se siente perro también se pueden casar. Destruimos completamente las instituciones fundamentales de la sociedad. Matrimonio y la más importante de todas, familia. Ahora ya la familia no es un grupo, no, es un conjunto de personas que nacen de padre y madre en común, donde hay hijos, es decir, hay una afinidad y consanguinidad. No, ahora simplemente familia es la asociación, es una sociedad. Y puedes tener diferentes tipos de familia, puedes tener familias multiparentales, como en Canadá, donde un niño puede tener 2 papás y 2 mamás legalmente. O puedes tener familias multiespecie. No solamente vas a tener a tu hermanito, a tu hijito, no. Vas a tener a tus 2 perrijos, 4 gatijos y 3 chanchijos. Pero más allá de la broma, fíjense cómo se destruye completamente el concepto de familia. ¿Y qué está pasando ahora con los más jovencitos? Crecen en entornos desarraigados, sin identidad propia, no saben lo que son, entonces para tratar de ser distintos, ¿qué empiezan a hacer? A modificarse, porque es una inclinación muy natural del ser humano. Todos queremos ser únicos, todos queremos ser distintos, queremos destacar, queremos ser queridos. Son aspiraciones muy humanas, pero cuando no tienes esto, lo que te queda es lo estético. Por eso es que van a ver
este tipo, que son gritos de desesperación de esta juventud, de tratar de ser únicos y diferentes. Camino es el que cogen es incorrecto. Y al hacer eso, destruyen las instituciones. Pero bueno, ¿cuál es el problema de este tema de la agenda trans, la agenda de género? Fíjense que en nombre de la diversidad, la inclusión y la igualdad, promueven todo tipo de diversidad sexual. Puede ser del género que se te dé la gana, puede ser trans de lo que se te dé la gana. Pero no puede ser heterosexual. Eres hombre, machirulo explotador, representante del heteropatriarcado, potencial violador, abusivo. Y si eres hombre y blanco, racista, y si eres hombre blanco y católico o evangélico, literalmente eres el negro del siglo XVI. Eres el nuevo esclavo del siglo XX. Lo digo con respeto. Pero fíjense, no puede ser hombre. Y si quiere ser mujer, tampoco puede ser mujer. ¿Quiénes les han dicho a estas mujeres, ¿no? Porque el concepto de mujer puede ser cualquier cosa. Si yo me siento mujer, ya basta para eso, para que yo sea una mujer. ¿Quién les ha dicho a ustedes que solamente ustedes pueden ser mujeres? ¿Por qué son tan discriminadoras? ¿Por qué no permiten, como ya ocurrió en España, que un Transformer con la pera más grande que la de Cristiano Ronaldo sea Miss España? Y hace poquito, Miss Portugal y Miss Holanda, hombres castrados. Y la medalla de oro en boxeo, no era hombre, pero ahí está el truco. El principio es el mismo, redefinición del ser humano. Esta mujer tenía un nivel de testosterona tan alto que ya era o cruzaba la línea con la masculinidad. Pero ese no es el punto es el mismo, destruir lo que es ser hombre y lo que es ser mujer. Y en estas competencias de artes marciales mixtas, cuando entra un hombre castrado a reventar a puñetes a una mujer. Y en las carreras de atletismo y en la natación, porque ustedes no son las únicas mujeres, no sean intolerantes. ¿Cuál es el punto? Que esta agenda, ¿no? Esta agenda arcoíris, promueve toda diversidad que no sea conducente a la procreación natural. Por favor, que alguien me diga dónde está la conspiración. Yo siempre he dicho, invítenme a los debates a las universidades. Yo quiero hablar con todos los expertos. Nunca nos invitan. Ni a Agustín, ni a mí nos invitan a las universidades. ¿Por qué? Porque la verdad mata todo tipo de relato. Y cuando uno tiene la capacidad de articular con hechos, evidencia y articuladamente los argumentos, no hay mentira que resista. Lo que están promoviendo hoy es una mentira. Así que ya, si es que no se promueve la procreación, ¿qué pasa con la población? Se estanca y con el tiempo va a empezar a decaer porque no hay reproducción y la tasa de muertos es mayor a la tasa de los que nacen. Y tenemos lo que está sucediendo en España, lo que está sucediendo en Japón, lo que está sucediendo en el Reino Unido. Se avecinan inviernos demográficos. La caída poblacional va a ser tan severa que estos países van a entrar en una crisis existencial abiertamente. Pero no se preocupen, ahí están entrando los musulmanes para reemplazarlos. El aborto, alguien me había mencionado el aborto, otro tema importante. El aborto yo no tengo que dar evidencia, el aborto es lógicamente impedir que la población aumente. O ahí tengo que aportar evidencia para llegar a esa conclusión lógica. Ninguna. Si yo impido que nazcan más seres humanos, la población se va a mantener. Pero en el aborto hay un tema más grave, que tiene que ver con la primera imagen. ¿Recuerdan las imágenes de estas personas que se van instrumentalizando, que se convierten en cosas y no en seres humanos? Que el aborto cosifica al ser humano. Porque tú transformas al ser humano de sujeto de derecho en una cosa. Y esa cosa que no tiene derechos la puedes desechar. ¿Por qué? Porque está el imperativo hedonista, utilitarista. Me afecta, me está dañando, me arruina mis planes. Es una carga, voy a eliminarlo. Es lo que más me conviene. La cosificación del ser humano. ¿Y qué pasa cuando cosificas al ser humano? Lo puedes desechar como una porquería, porque es una cosa. Y también lo puedes manipular, puedes experimentar con él. Ya se hace con los embriones humanos de hasta 14 días de edad en los laboratorios, en las clínicas de fertilización in vitro, donde se van creando una serie de embriones
Y aquellos que cumplan con el perfil genético que el cliente ha solicitado, esos van a sobrevivir. Y los otros son congelados o abiertamente eliminados. Seres humanos vivos, funcionales. ¿Pero por qué los descartan? Porque el cliente pidió que el hijo, que quiere que sea varón, tenga ojos de color café. Pero el embrión tenía un gen que sacaba ojos de color celeste. Fuera. La destrucción del ser humano, la cosificación total. ¿Y qué otra cosa pasa? Y aquí destruimos el argumento de la supuesta igualdad. El ser humano, cuando es fabricado, va a tener un precio. Los vientres de alquiler, parejas homosexuales o heterosexuales, que egoísta, de manera muy egoísta, pienso yo, van y compran hijos. ¿Qué es lo que pasa? Si compran el niño en Nigeria, en una clínica o vientres de alquiler en Nigeria, ¿cuánto le va a costar ese niño? 5.000, 6.000 dólares. Pero si se va a España, ¿cuánto le va a costar? 50.000 dólares. Y si se va a los Estados Unidos o a Suiza, 150.000 dólares. Mismo producto, distinto precio. ¿Dónde está la igualdad? Y ese producto, ¿qué pasa si viene fallado? Lo devuelves o lo eliminas. Como ya ha ocurrido, hay casos documentados, el caso de un par de gemelos en Tailandia, una niñita que nació con síndrome de Down y la pareja australiana que compró a esos niños solamente se llevó al niño y dejó a la niña, Gaby, y la dejó con el vientre de alquiler. Si el producto está fallado, lo retorna, no hay ningún problema. Díganme si esa no es la cosificación absoluta del ser humano. ¿Y qué riesgos conlleva el hecho de cosificar al ser humano de esa manera? Combínenlo con el tema de los derechos de los animales. Que todo lo que puedas hacerle tú a los animales, más adelante se lo podrías hacer a los seres humanos. Llegarías a un punto donde respetas tan poco o nada al ser humano que termina siendo una cosa que no te genera ningún tipo de motivación, de afecto, de solidaridad, de nada. Pasas a ser una cosa más. ¿Ok? Feminismo. Brevemente, ¿qué es el feminismo? Yo se los voy a resumir. El feminismo es una ideología que lo que busca en el fondo es castigar el comportamiento sexual natural del hombre. Porque una mujer empoderada no va a permitir que un machirulo abusador la corteje y la vea de manera libidinosa. Y por lo tanto va y lo va a denunciar a la comisaría. Y no va a tener que necesitar ninguna prueba, solamente su testimonio para que ese muchacho, ese hombre, lo metan preso. ¿Y qué está pasando entonces con los hombres? Sobre todo con los más jovencitos. Tienen miedo, ya no se acercan a las chicas. Ya no se acercan a las chicas. Eso es lo que está pasando. Y no es un fenómeno aislado, ojo. Acá en los Estados Unidos hay 7 millones de incels. Involuntary celibates. Célibes involuntarios. Muchachos que ni se atreven a acercarse a una chica porque tienen terror de sufrir las consecuencias de una feminista empoderada. Pero la naturaleza manda siempre. Yo le pregunto a las chicas, ¿qué prefieren? ¿Un hombre deconstruido, suavecito, así medio depilado? ¿O un triple alfa? Un triple alfa, pues así como mi querido Agustín, ¿no? Y en el caso de los hombres, quieren mujeres suaves, lindas, ¿no? Cariñosas, o Miss Holanda. O sea, creo que la F. Está claro que no. Bueno, dice España, uy, cuidado que hay un infiltrado. Bueno, pero fíjense, el feminismo al final se reviste de una serie de palabras y conceptos difíciles, pero el fondo es ese. ¿Y qué pasa si el hombre no se acerca a la mujer? No hay procreación. Y si no hay procreación, ¿qué pasa con la población? No aumenta. Se van fijando como todas las agendas tienen un fin demográfico. Y finalmente el animalismo, lo que les decía, esta idea de pobrecitos los animalitos, qué malos somos los seres humanos. Ojo, yo soy médico veterinario, yo amo a los animales. Realmente me encanta la vida animal. Tengo perros, siempre he tenido animales. Mi hermano, el más maravilloso de todos. Pero
Uno tiene que reconocer. Un abrazo a mi hermano. ¿Sí? No, sí, él sabe que lo quiero. A veces, ¿no? Pero fíjense en lo siguiente. Uno tiene que reconocer que los animales no tienen la misma estatura moral que un ser humano. Y siempre lo pongo de esta manera. Si una persona tuviese que salvar a un perro o a un bebé, ¿a quién salva? No, ¿qué harían ustedes? No me asusten. Pastor, hasta acá nomás llegamos. ¿Eh? Ya no hay caso, ya no hay caso. Ya no hay caso. Salvaríamos naturalmente al perro, al ser humano. Ni siquiera bebé, un adulto. Naturalmente salvaríamos al ser humano. Porque nos identificamos por nuestra naturaleza y nuestra condición con ese ser humano. Eso no significa abusar de los animales. Yo condeno toda violencia contra los animales. Me parece innecesario tener crueldad hacia los animales. No nos eleva, nos degrada ser malos o tratar mal a los animales. Nos eleva moralmente ser buenos con ellos, porque tenemos una inteligencia y una capacidad que ellos no tienen. Pero eso no significa equipararnos moralmente. ¿Y qué hace el animalismo? Degrada moralmente al ser humano y eleva moralmente al animal. Al punto en que no solamente los equipara, sino que en un punto donde incluso los animales van a tener incluso más derechos o más valor inherente que un ser humano. Pero ojo, en tiempos tecnológicos, ya no solamente los animales, los avatares, los robots. Y les voy a dar un caso concreto para que vean que no estoy especulando. En 2016, Hanson Robotics, una empresa de inteligencia artificial, creó un robot, un androide que se llama Sofía, que puede interactuar en tiempo real a través de inteligencia artificial en diálogo. Y puede mantener una conversación normal con una persona. El gobierno de Arabia Saudita le concedió pasaporte a Sofía. ¿Qué significa esto? Ojo, porque estas cosas son muy graves. Al concederle ciudadanía le dio categoría de ciudadano. Y al darle categoría de ciudadano a ese androide, ¿qué hizo? Le otorgó derechos. Por lo tanto, si ustedes pasan y le meten un sopapo a Sofía y le rompen la cabeza, se van presos. Ya no es broma. Se van dando cuenta cómo los conceptos y las ideas y el lenguaje sí tienen un impacto directo en lo que estamos. No es una cosa menor cuando se habla de hombre trans o de mujer trans, es la imposición de una mentira. ¿Qué pasa cuando se imponen mentiras? Tarde o temprano esas mentiras van a expresarse en consecuencias en la vida real. Ahí está lo del animalismo. Y acá quería entrar. Acá quería entrar. Entonces queda claro que todas estas agendas tienen un fin de control demográfico. ¿Queda claro a estas alturas? 100%. Y cuando le dicen dónde está la evidencia, por favor, tienen toneladas de evidencia todos los días en sus casas. Todos los días hay evidencia de que siempre se proveen estas agendas. Pero un control demográfico es una parte. La otra parte, que es la más grave, y aquí ya voy cerrando la presentación, unos 10 minutos más, no solamente se busca disminuir la población, es decir, hay un control de carácter malthusiano, ¿no? Thomas Malthus, un politólogo economista escocés, que decía, inglés, que sostenía que la población estaba creciendo mucho y había pocos recursos, y que iba a pasar un momento donde la población iba a ser tan grande y los recursos tan escasos que iban a generarse guerras. Esa es la justificación que se da hoy día, se dice por eso una justificación neo-malthusiana, que hay exceso de población y pocos recursos, por lo tanto hay que bajar la población. No es teoría de conspiración tampoco que durante el siglo XX, especialmente la segunda mitad hacia adelante del siglo XX, después de la guerra, las agencias de cooperación internacional de los Estados Unidos, del Reino Unido, de Francia, la Organización de las Naciones Unidas y todas sus agencias han intervenido fuertemente en países como China, como la India, como América Latina o Hispanoamérica. ¿Para qué? Para controlar población. ¿A través de qué? Derechos sexuales reproductivos, consejería familiar, básicamente no te cases, derechos reproductivos, salud reproductiva, eufemismos para apuntar a control demográfico, porque siempre se le va a recomendar a la mujer no tengas hijos, y siempre se le va a recomendar a todos no se casen. Y por eso van a ver ahora que a las mujeres se le dice no tengas hijos, sigue tu carrera corporativa, te va a ir súper bien. Ah, tengo 40 años y soy feliz, aparece con 2 gatos. Y 10 años después esa mujer ya no está porque ya no aguantaba la soledad. Bueno, esa sería una parte, neomalthusianismo. Pero la otra, y aquí entra el componente tecnológico.
Se están generando tecnologías que ya pueden intervenir de tal manera que hoy técnicamente ya sería posible crear un ser humano sin la intervención de un hombre y una mujer en todo el proceso. Y esto ya no es broma. Y esto ya no es ciencia ficción. En 2014, por primera vez en la historia, se derivó de células madre de mujeres adultas, células madre que uno puede sacar de acá de la médula, son células indiferenciadas o células totipotenciales, como se dice, y de esas células las tomaron en un laboratorio y a partir de esas células de mujer, ¿qué crearon? Espermatozoides. Quiero que entiendan esto. A partir de células madre de mujer se crearon o derivaron espermatozoides. ¿Qué significa para el futuro del hombre en el planeta? Ya no necesitas hombres para reproducirte. Esto ya no es que eso no se los dicen en los medios de prensa, eso no los informan en los programas de ciencia, ¿no? Eso no les dicen. Le dicen que todo es fantástico, que un hombre que se siente mujer es científicamente probado que es una mujer. Eso les están diciendo ahora. Pero hoy técnicamente es posible derivar espermatozoides de células madre de mujeres de toda edad, desde niñas hasta ancianas. Así que a las señoras que están acá presentes, quieran a sus esposos, déjenos ir al partido de fútbol con sus amigos, apóyenlos, no los estén restringiendo a ellos. Fíjense qué interesante es esto, que el hombre deja de ser relevante en el proceso reproductivo. Y aquí, CNN, 5 de septiembre de 2022, embrión sintético hecho sin espermatozoide y óvulo podría revertir procesos de infertilidad. ¿Qué significa embrión sintético? Que ese embrión fue creado sin cópula entre macho y hembra, que no hubo espermatozoide y óvulo original, ni siquiera pipeteado, sino que se obtuvieron células madre y se derivaron de esas células madre espermatozoide y óvulo. Se unieron en un tubo de ensayo, se fecundaron, se implantaron en una hembra adulta y se tuvo esto. ¿Dónde estuvo el acto sexual? No. Ya es posible. Técnicamente ya es posible. Esto es ciencia. Y ojo, CNN me van a decir, bueno, váyanse a una revista como Nature o Science, que son las revistas científicas más citadas del mundo, y van a encontrar estas investigaciones. Así que acá no hay teoría de conspiración. Hechos, y utilizando las fuentes del contrario. ¿Qué es esto? Un cordero que fue gestado en un proceso que se llama exogénesis, en un útero artificial, en un vientre artificial. Eso se le llama una biobolsa. 8 corderos que fueron extraídos de madres sanas, se sacrificaron las madres, estos corderitos fueron puestos en estas biobolsas durante un mes y crecieron sin ningún problema. Ya no es necesario el útero materno entonces. Y de hecho la Universidad de Twente y la Universidad de Eindhoven de Holanda están trabajando con un financiamiento de la Unión Europea de 12 millones de euros para la creación de biobolsas. ¿Para qué? Para seres humanos. Entonces ya no vas a necesitar ni siquiera cópula y tampoco vas a necesitar a la mujer, porque ya vas a tener úteros artificiales o biobolsas. Ahora viene a la mente persona gestante. ¿Han escuchado? Persona gestante. Hombre gestante, hombre preñado, pregnant man. ¿Y no han visto los emoticones ahí, los emojis en los celulares? Que sus hijos manejan, donde hay un hombre embarazado. Y esto dice, pero ¡ay, qué absurdo! Claro, absurdo para ustedes, pero para un niño que está creciendo con toda esta basura, se empieza a normalizar. Se redefine el concepto de ser humano. ¿Y después qué va a pasar? Se reconfigura voluntariamente a través del adoctrinamiento con la tecnología. Fíjense que estas cirugías de reafirmación de género, ¿qué es lo que hacen? Castran para siempre y evitan para siempre que ese ser humano pueda ser reproductivo, se pueda reproducir. Control demográfico. Pero ¿qué pasa si yo tengo esas tecnologías? ¿Qué pasaría si empezamos a pensar que estas tecnologías empiezan después a ser utilizadas para perfilamiento genético? Y ahora sí prometo que me quedan 3 minutos para cerrar. Perfilamiento genético, porque se puede hacer ahora, ¿no?
Diagnóstico de preimplantación genética es una técnica que permite identificar cuáles son los embriones que el cliente quiere y que no quiere, cuáles son óptimos y cuáles no son óptimos. Pueden hacer perfil genético de todos nosotros y van a determinar que no todos aquí vamos a ser reproductivamente aptos, porque no tenemos genes que lleven a la creación de una especie humana superior. Hay un componente eugenésico. Ya se está manifestando en Islandia, en Dinamarca, en el Reino Unido. Es legal, es completamente legal abortar a todos los niños con síndrome de Down. En Islandia están casi al punto de exterminarlos. Seres humanos, por criterios eugenésicos. Eu, bueno, gen, origen, buen origen. No tienen buen origen los de síndrome de Down según estos enfermos, entonces hay que matarlos a todos, en cualquier etapa de la gestación. ¿Qué pasa entonces si empezamos a combinar esta idea de control demográfico con la idea de que existe un grupo de empresas, personas, que controlan y fabrican esas tecnologías? Que les aviso, son grupos muy pequeñitos y muy reducidos, los mismos de siempre, los que nos hablan de cambio climático, todos esos son los que han invertido en estas empresas. ¿Qué pasa si esas personas tienen el poder para determinar quiénes nacen, quiénes mueren, qué perfil genético es el adecuado y cuál no? Y un punto en el cual la tecnología terceriza completamente la reproducción humana, donde el ser humano ya no es necesario. Y si no me creen a mí, lean el libro publicado en 2016 de Henry Greeley, un académico de la Universidad de Harvard, que escribió un libro que se llama The End of Sex. ¿Qué dijo Greeley? Que en 20, 40 años ya no serán necesarias las camas ni los asientos traseros de los automóviles. Lo puso textual, no lo estoy diciendo yo. ¿Entienden? No es un tema menor. Y entienden entonces cómo redefinición y reconfiguración del ser humano tiene que ver con la agenda actual, con todas las agendas de control demográfico y después cómo el avance tecnológico, entre comillas, lo que busca es reemplazar al ser humano, la cosificación total del ser humano. Así que eso es básicamente que reflexionen sobre esto. Es un tema muy complejo. ¿Quién quiere este futuro? Yo creo que, sobre todo los que somos padres de familia, acá tenemos un deber moral de defender a nuestros hijos de toda esta basura. Si es necesario, incluso con nuestras vidas. Amén. Así que muchísimas gracias. Y bueno, le daré el paso a quien, pastor, a usted. Muchísimas gracias.